sido socialmente excluidas y que no acceden al mercado del trabajo formal. Además, se endurecen los mecanismos de represión y la criminalización de la lucha social. Compañeras y compañeros, una vez más, sean bienvenidas. En esta mañana nos acompañan aquí en nuestro panel el historiador Mateo Velastegui Granda, miembro de Indymedia Ecuador. Tenemos también la presencia de la doctora Andrea Aguirre, miembro de la organización Mujeres de Frente, y también a nuestro amigo doctorante, candidato al doctorado por la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Movimiento Guevarista Ecuatoriano, y también miembro del Comité 15 de Noviembre, Ernesto Flores Sierra. Empezamos pues con la ponencia de Mateo Velastegui, titulada Ejecución, Encierro y Castigo, la modernización del Estado a la par de sus aparatos represivos. Mateo, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Gracias a los compañeros y compañeras que están aquí presentes, también escuchando, interesándose un poco por esta temática que se vuelve tan vigente, ¿no? Realmente hoy, justo hoy, recordamos o se nos viene a la mente un río, el río Guayas, en Guayaquil, teñido de sangre. No sabíamos, pensábamos que los ríos venían sus caudales de los páramos, de los glaciales. Ahora vemos que el río se vuelve a teñir de sangre porque toda esa sangre que es lavada en el piso de las penitenciarías, de tanta mutilación, tanta muerte, a la larga termina yendo a los desagües y termina yendo al mismo río, ¿no? Se vuelve a teñir ese río, aunque tal vez no veamos los cuerpos flotando, ahora los vemos tal vez por WhatsApp. Sin embargo, sigue sucediendo esto, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy nos conecta para conversar del 15 de noviembre, de una masacre obrera y de una masacre que tal vez toma otro tinte, que nos pueda confundir de una u otra manera, pero que sigue atravesada por un sistema, por una sociedad que desde de principio a fin nunca se ha planteado como por la humanidad de las personas, estén dentro o estén fuera de las prisiones, ¿no? Entonces mi ponencia se titula Ejecución, Encierro y Castigo porque, mi tema de investigación, creo que esa parte también es importante decirlo, mi tema de trabajo es como las cárceles en el siglo XIX, estoy hablando de 1850 en adelante. Entonces es un momento bastante particular en el que se transiciona, se podría decir, desde la ejecución hacia la necesidad de encerrar, castigar y posteriormente también rehabilitar, reinsertar, enmendar o reincorporar supuestamente a la sociedad. Desde esos momentos ya existe como esta intención. ¿Por qué? Porque antes a las personas que cometían delitos graves, se podría decir, estaba directamente la pena capital, que se dice, ¿no? La muerte, la horca, la guillotina, diferentes formas de ejecutar este castigo, ¿no? De repente, a la par de una transformación un poco de la sociedad, se podría decir, surge como esta intención de ya no solo, muchas gracias, ya no solo como ejecutarlos, ¿no? Porque este tema de la ejecución como tal significaba o implicaba un escarmiento, porque eran ejecuciones públicas, ¿no? Recordemos que esto se realizó durante la colonia, era una de las herramientas más útiles para mantener las poblaciones en control, en miedo, en terror, se podría decir, por la brutalidad de esto. Desmembraciones, mutilaciones, decapitaciones, algo que lo hacía el Estado como una herramienta legítima de justicia, se podría decir, ¿no? Y los cuerpos y las partes de las personas que eran criminales o que estaban siendo ejecutados eran exhibidos después en poblaciones donde vivía mucha gente. Entonces como que esta relación de la mutilación aún existe, ¿no? Y aún nos la muestran y aún sigue siendo una estrategia de terror. Y esto sucedía durante la colonia y cuando supuestamente nos independizamos y supuestamente llegó la gran polémica
independencia, se podría decir. Esta es una de las dinámicas que pervive, que sigue reproduciéndose, que se sigue presente, ¿no? Esta dinámica del antiguo régimen que encuentra su prolongación en lo nuevo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en García Moreno, la ejecución a los rebeldes de la provincia de Sichos, con Daquilema empalado. Después, más adelante, vemos nuevamente otras acciones que toman esto mismo, ¿no? E independientemente de su postura, ¿no? Creo que dentro del siglo XIX hay nuevamente una intención desde las entidades políticas de hacer creer que hay como, se podría decir, disputas ideológicas, ¿no? En ese entonces era como conservadores contra liberales, hoy nos hacen creer que es izquierdas contra derechas, cuando realmente no importa si es que es de izquierda o de derecha, igual ese gobierno ejecuta, igual castiga, igual tortura, igual mantiene y sostiene estas relaciones de criminalizar de una u otra manera las luchas, ¿no? Dentro de lo que pasaba en el siglo XIX, esto es lo principal que detona la explosión de la sobrepoblación carcelaria, del hacinamiento, de las condiciones inhumanas en las cárceles, porque para el siglo XIX, es decir, nuevamente 1850, 1870, antes de la construcción del panóptico y después de la construcción del panóptico, las cárceles eran básicamente cuartos aledaños a una jefatura policial o mazmorras directamente en subsuelos. Entonces, de una u otra manera, aquí en este punto, en este momento, se podría decir, en el panóptico antes y después, hay esta intención de decir, bueno, vamos a hacer una cárcel como tal. Un sistema centralizado, porque de repente al panóptico venían a parar todos los presos que iban a ser condenados de todas las partes del país, y ese es uno de los grandísimos errores, ¿no? Creer que se puede juntar a las personas de cualquier lugar que vienen de Babahoyo, de Vinces, de las cárceles de todos lados, de la costa y de la sierra, bueno, donde más se movía, y meterlos en un mismo lugar. Esto sucede hasta hoy en día, es lo que sucedió con el 2014, con el nuevo sistema penal, el nuevo sistema carcelario. Se hicieron cárceles regionales donde se juntan a los criminales, se podría decir, a las personas que vienen de todos los lugares, o sea, de la sierra, de la costa, y eso lastimosamente termina siendo un caldo de cultivo, ¿no? Este tema de juntar a los penados, ¿no? Juntar a los criminales, a los que han sido homicidas, a los que han sido violadores, junto, por ejemplo, con presos políticos, o eso en el siglo XIX, junto con presos políticos, o con borrachos, o con vagabundos, que de repente la sociedad ya le interesa como blanquear sus espacios, como entrar un poco a ese mundo del comercio, del turismo, y obviamente estos personajes, la prostitución, la mendicidad, siempre van a ser este tema por excluir, ¿no? Y a puertas como de la revolución liberal y de toda esta transición nuevamente, siglo XIX, 1850, y transición a lo que fue lo de Alfaro, de repente transicionamos hacia a un modo de relacionamiento, ¿no? Una concreción, una consolidación de relaciones más capitalistas. Recordemos, en 1859 tuvimos una fuerte crisis política, se podría decir, una invasión de la hermana territorialidad del Perú. Esto siempre causa conmoción, como un poco de caos. Más adelante ya se viene el auge del cacao, 1870. Entonces de repente, además, la costa comienza, o Guayaquil, el puerto, comienza a ser como un desequilibrio de ese balance económico que lo tenía dominado la sierra, ¿no? Entonces comienzan a haber conflictos, comienzan a haber enfrentamientos, se podría decir. Detrás de todo esto, la cárcel, la criminalización termina siendo una herramienta súper importante para cualquiera que sea el lado, ¿no? Porque a partir de García Moreno comienza a haber como un ir y venir del poder, ¿no? Entre conservadores y liberales, y cada uno se tacha de terroristas a los otros, cada uno se tacha de desestabilizadores a los otros. Estamos hablando de hace más de 120 años, ¿no? Y sin embargo no suena tan como actual o tan vigente. Sin embargo, es eso. A la larga, ideales políticos comienzan a poblar las cárceles por este mismo tipo de enfrentamientos, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, en apuntes, en lecturas que he hecho sobre el Panóptico de Bogotá, que igual
fue fundado 2 años antes, inaugurado 2 años antes que nuestro panóptico, es decir, este tema de las cárceles es un tema regional, no solo exclusivo del Ecuador. Se habla de un populismo punitivo, ¿no? Porque es un instrumento eficaz para las contiendas electorales y para el mantenimiento y la reproducción de esos poderes, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la cárcel se vuelve una herramienta para la política, para silenciar o después para enaltecer, porque entraban y salían, es decir, de repente comienzan a habitar ya no solo los pobres las cárceles, sino personas que venían de la prensa, de otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, es importante como ver este tipo de transitar, y bueno, para no cansar un poco más sobre eso, creo que de nuevo establecer otra necesidad de imponer como la corrección moral viene precisamente del tema de las cárceles y las mujeres. O sea, antes de encerrar a los hombres, como decían, fácil se les asesinaba, se les ejecutaba y ya se les borraba del mapa, ¿no? Sin embargo, la necesidad de corrección nace desde hace muchísimo tiempo, desde la colonia mismo, con las casas de corrección que están destinadas a mujeres, como es la cárcel de Santa Marta, que es la cárcel más antigua del Ecuador, que es una cárcel destinada a las mujeres que existe desde el siglo XVII, y se mantuvo vigente hasta esta época que estamos hablando, el siglo XIX. Entonces, más o menos, desde ahí existe esta como necesidad de corrección que se reafirma también en el gobierno de García Moreno, ¿no? Que es abiertamente una política moralista, ¿no? Se podría decir, una relación que de una u otra manera responde a esta moral. A la par de eso, se impulsan como aparatos represivos, ¿no? García Moreno es como un momento bisagra. Además, no se lo puede considerar, creo, como un conservador completamente, porque más bien fue un gran conciliador, se podría decir, ¿no? Es aquella persona que logra como encontrar cierto tipo de equilibrio entre los intereses regionales de la costa, de la sierra, dando a todos como cierta posibilidad, ¿no? Era un progresista también, trajo mucha educación, el observatorio, este tema de muchas cosas, ¿no? Y a la par de eso también una política abiertamente como represiva dentro de todo eso, ¿no? Entonces, este afán de incrementar la infraestructura del orden se postula, se impulsa a partir de eso, del gobierno de García Moreno, y de una u otra manera ahí es donde comienza a aparecer la modernización también del Estado, la centralización de los sistemas penitenciarios. De repente para el año de 1880 aparecen los primeros códigos que, por ejemplo, el Código Penal de 1872 es el primer código penal que ya como que se establece dentro del Estado, ¿no? Esto es durante lo de García Moreno. En este Código Penal se habla incluso de prisión por aborto, ¿no? Desde esa época mismo, para los que realizan el aborto y también para las mujeres que realizan eso. Entonces, hay otro Código Penal en 1889, hay códigos de enjuiciamiento civil, hay códigos de policía, reglamentos de la penitenciaría que se comienzan a dar con esa misma intención de normar, de figurar dentro como fuertemente dentro de lo que se realiza y lo que no se realiza y lo que se piensa dentro de las cárceles, ¿no? Se habla de que esta arquitectura penal, el panóptico, más allá de controlar los cuerpos, trata también de controlar las mentes, ¿no? Sin embargo, veremos que no logra encontrar tanto su finalidad por el mismo hecho de que no se puede como aplicar tanto esas cuestiones tan estrictas, ¿no? Se podría decir, más bien aquí se aplicó un sistema mixto, un sistema de aislamiento celular acompañado de la disciplina. Entonces, creo que igual es importante señalar de que dentro de la presentación que dijo Alejandro, más o menos hay una intención de exclusión. Hoy sí, claro, exclusión doble se podría decir con este tema de las cárceles, porque termina la gente excluida, siendo excluida más, encerrándose en este tema, ¿no? En ese momento también mucha gente es excluida tal vez por temas políticos y también por no alinearse dentro del discurso que es el trabajo, ¿no? Se podría decir el trabajo como tal, y creo que eso también conecta con lo del 22, que de repente hubo un relato en el que se incorporó gran masa o
gran porción, gran parte de personas se incorporaron dentro de las estructuras o de las relaciones laborales, ¿no? Incluso muchísimas mujeres precariamente ingresaron dentro del sistema público con distintas como oficios o distintas como acciones o cosas que desarrollaban. Entonces esto hizo que de una u otra manera se explote como la mano de obra o haya mucha gente que está en fábricas, que está en las distintas relaciones laborales que salieron de esta misma introducción al capitalismo, incluso lo del ferrocarril, la construcción de todo eso, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya la crisis del 22 termina siendo una herramienta que básicamente termina como siendo un ápice de lo que el Estado no puede controlar, o nunca pudo, ¿no? Entonces lo que hacía García Moreno y lo que lo criticaron tanto los liberales y lo hicieron ver como una figura así terrorífica, después un abogado, banquero, liberal, termina haciendo básicamente lo mismo y hasta peor, ¿no? Ejecutando sin respaldo ni siquiera jurídico, se podría decir, porque antes le ejecutaban hasta con el respaldo del Estado, ¿no? Entonces, de repente se siguen repitiendo esas cosas y creo que esa también es la muestra de que estos ejercicios de la tortura, del cautiverio, de la represión, no son tampoco exclusivos de una persona, se podría decir, o creemos que podemos culpar y decir, sí, José Tamayo es el único responsable porque dio la orden de matar, y no, o sea, hay toda una estructura que está detrás, hay todo un enramado que está jalando a eso, al beneficio de ciertos grupos de poder, y de una u otra manera la cárcel, la prisión desde sus inicios con esto del trabajo forzado, como vemos a veces en las películas, así los presos, así con las cadenas y picando piedra, eso era real. De una u otra manera la cárcel era un instrumento para tener mano de obra barata, además muy poco pagada, y que se realicen las cosas, por ejemplo obras públicas, y hasta hoy en día, por ejemplo, la gente dice que los presos deberían hacer estos trabajos, deberían estar haciendo todo eso, pero ¿y qué es lo que debería estar haciendo el Estado entonces? ¿Qué es lo que ellos deberían realmente dar, por ejemplo, a los familiares de los presos? En el antiguo régimen penitenciario, antes de que en el 2014 se cambiara al de acá, los presos podían hacer sus muebles, tener algo de rédito económico que beneficie a sus familias. Ahora con el nuevo sistema penitenciario no tienen posibilidades a nada, no sienten retribución de nada de su trabajo. Entonces, ¿qué les va a interesar estar en los talleres, en los lugares de los oficios, o haciendo algo diferente que, no sé, que lo que es las dinámicas de supervivencia completamente fregadas que están sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué se les puede pedir a todos ellos? Y creo que este tema de los oficios, este tema de la reinserción es algo que se viene hablando ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es bastante complicado, complejo ver que pocos tal vez han sido los avances de este tema de lo carcelario. Realmente en un punto en el siglo XIX las cárceles de los cantones, de las parroquias, eran lugares muy precarios, se podría decir, y se podría entender por una ley, un reglamento que por esta misma época hacía que de repente las cárceles tengan que ser como solventadas por sus mismos cantones o sus mismos lugares, ¿no? Y eso hacía que sean muy precarias. Pero hoy en día, con tantos impuestos, con tantas cosas, ¿por qué no se puede dar como la posibilidad de que se mire de diferentes formas a todo esto, ¿no? Entonces, voy a ir ya terminando diciendo esto mismo, que este tema de la reinserción, este tema de visitar las cárceles ya va a cumplir más de 200 años, creo que desde lo que existen este tipo de lugares de encierro, y de una u otra manera debemos tratar de dejar de pensar bajo la misma lógica. Tal vez, como decían por ahí, seguimos aplicando esta fórmula
esta fórmula de encerrar, de encerrar además regionalmente a las personas y sin saber que eso puede terminar en gravísimas cosas, en gravísimas situaciones, ¿no? Y de esta manera también saber que todo está relacionado, este tema de lo laboral, las pocas posibilidades de encontrar como un trabajo, no sé si es que se podría decir hasta digno, pero al menos dignificante, que puedas recibir lo que ejerces, lo que produces, y que la brecha no sea tan grande como para que los empresarios o las personas o la burguesía directamente tenga que recibir todos esos réditos y dejar miserias para las personas que a la larga en las grandes barriadas, cuando en el 22 los mismos obreros tenían que vivir en covachas, en casas hasta sin techo y con condiciones básicamente inhumanas, está relacionado con todo esto, ¿no? Entonces esa gente termina siendo como buscando esta posibilidad de encontrar otras vidas, así sea como en cuestiones bastante inhumanas, y creo que eso es lo que vemos hoy. Entonces no ver hacia un lado y saber que todo esto está relacionado, y nada, con eso cerrar y agradecer nuevamente por la escucha. Muchas gracias por tus valiosos aportes, Mateo. Sin duda, el ámbito carcelario y la relación del poder estatal pues tienen mucho peso, más aún en un estado donde la moral ha primado sobre el acercamiento hacia los sectores vulnerables de esa sociedad. Y más aún con ese perfil histórico con el que nos has contado esta ponencia. Gracias, Mateo. Antes de continuar, solo quería decirles que estamos con las intervenciones ahora de las y los compañeros panelistas, y luego de todas las intervenciones tendremos unos minutos para intervenciones del público, para que interactúen con opiniones, con preguntas, y en ese lapso también que los compañeros puedan dar las respuestas. A continuación vamos con la intervención de Andrea Aguirre con la experiencia de Mujeres de Frente. Muchas gracias a todos, a todas, todos quienes están aquí. Debo decir que yo estaba así como muy relajadita hasta que llegó mi combo de Mujeres de Frente. Entonces, lo primero es mis bellas Pilar, Marianita, Juanita, Nancy, nuestra querida y bella Yami, Heidi, mi querida Jazz, y la que ha sido mi maestra, digamos, entre otras compañeras para el tema que voy a hablar hoy, Eli. Espero estar a la altura, digamos, de todo lo que hemos ido pensando juntas. También quería de partida decir que me ha interesado muchísimo escucharte, Mateo. Hay momentos de tu ponencia que me gustaría que podamos pensar más, que me han parecido como muy brillantes. Entonces me siento contenta de poder discutir contigo también. Y Ernesto, que nos encontramos a los añazos, éramos militantes allá en sociología cuando éramos tiernas criaturas, y ahora nos encontramos en estos difíciles momentos. Estoy muy contenta de compartir. Todavía somos tiernos, pero digamos que éramos más jóvenes y más inexpertos. Y en todo caso me alegro mucho de poder compartir esta mesa contigo, con quienes hemos militado también. Yo voy a intentar posicionar así como tres ideas que creo que son fundamentales para poder pensar las prisiones a día de hoy, y hacerlo además en nuestro país en particular. La primera idea que quiero proponerles para la discusión es que podamos dejar de pensar las cárceles como un lugar de marginalidades, como lugares a los que se excluye a población marginalizada, criminalizada, para poder empezar a pensar las cárceles como auténtico corazón del Estado moderno. Esa es mi primera idea.
Creo que es fundamental pensar las cárceles como auténtico corazón del Estado moderno, lo cual nos puede ayudar a pensar que el Estado, nuestro Estado, los Estados modernos y contemporáneos son estructuralmente punitivos, esencialmente punitivos, indefectiblemente punitivos. Pensando en la historia de las prisiones, en las que no me voy a detener, es súper importante, como avanzaba también Mateo, recordar que desde al menos el siglo XVI los encierros de mujeres fueron auténticos espacios de experimentación de la subordinación, de auténtica experimentación sobre cuerpos, de subordinación para la explotación. No es casual que los primeros cuerpos confinados con fines correccionales hayan sido de mujeres. Y es en las mujeres en las que se experimentó la violencia patriarcal correctiva, que más adelante se fue desplegando en la prisión masiva de varones, y que de muchos modos es fundamental que hoy encontremos, sepamos ver en las prisiones. Efectivamente, en los varones que en este momento están presos hay una marca de feminización, subordinación, de conversión de ellos en alguna forma y figura femenina que permite su más absoluta humillación. Esa larga historia da cuenta de las prisiones como lugares de experimentación de la violencia contra nosotros y nosotras. A eso me refiero cuando hablo de las prisiones como corazón, centro del Estado, experimentación de violencias que luego, como Foucault también nos enseñó, se van a desplegar en otros espacios como los colegios, los hospitales, etcétera, etcétera. Las prisiones tenemos que entenderlas como corazón del Estado moderno, también en el sentido que ese sí nos enseñó Foucault y que, como también Mateo avanzaba, no es muy útil para pensar en América Latina, fueron los espacios de experimentación de las disciplinas, en el sentido de constitución de cuerpos disciplinados para el trabajo, cuerpos aguantadores de modos de organización del trabajo en jornadas prolongadas, con un disciplinamiento automático que efectivamente se experimentó en las prisiones y que evidentemente encuentran en las fábricas del norte global su mejor, despliegue. Es interesante pensar lo que Mateo ya avanzaba. Tenemos que entender por qué en nuestros países las prisiones nunca se desarrollaron como auténticas disciplinas. Y sin embargo, se intentó, como también Mateo planteaba en el Ecuador, con el panóptico, ¿no es cierto? Se intentó, experimentar con disciplinas que las propias poblaciones carcelarias hicieron fallidas. Y una última idea que para mí es la más importante y es la que creo que ahora estamos, tú me corriges, Elizabeth, comprendiendo, y es pensar las cárceles como corazón del Estado, porque no debemos olvidar que en países como el nuestro no es cualquiera la población que está presa. Mateo tiene razón cuando habla desde vagos, que efectivamente eran encarcelados por vagos, por el delito de vagancia, ¿no es cierto? Trabajadoras del sexo, borrachos consuetudinarios, asesinos, violadores, reos de hurto, en fin, esta mezcla de la que estaba hablando Mateo, presos políticos eventualmente y en momentos álgidos también. Pero es fundamental reconocer algo que es una evidencia y que no solemos nombrar. La población penitenciaria en nuestros países es una población racializada. Esto quiere decir una población con marca de raza. Esto quiere decir una población que está siendo tratada con una dinámica de racismo de Estado. Son poblaciones de raigambre indígena, de ancestro indígena, aunque los mismos presos se definan como mestizos. Son poblaciones de ancestro afro, aunque los mismos presos puedan definirse y las mismas presas puedan definirse como mulatos, mestizos, etc. Tenemos que reconocer, el racismo de Estado para entonces poder entender de nuevo lo que estoy tratando de argumentar, las cárceles como auténtico corazón del Estado contemporáneo, del Estado moderno. Son auténticas zonas grises, lugares que justamente
por estar poblados de población señalada como ilegal, como delincuencial, como infractora, se ofrece como una población con la cual se puede tramar, sobre la cual se puede tramar los más diversos negocios, De hecho, en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, los propios guardias penitenciarios sacaban del penal García Moreno a los ladrones a robar por las noches para ellos y entonces luego tenían que volver al penal. Algo similar, por supuesto, sucedía con las mujeres también. Esto quiere decir que las cárceles, sobre todo en países como los nuestros, han sido siempre zonas grises, zonas oscuras, en las que la propia penalización de población racializada y empobrecida hace posible los más truchos negocios económicos. A día de hoy esto es fundamental, porque evidentemente las poblaciones que están matando y muriendo, por supuesto, están sujetas, por ejemplo, por los grandes empresarios de armas. Alguien produce esas armas de modo legal, alguien contrabandea esas armas de modo ilegal y alguien ingresa esas armas a las cárceles de modo igualmente ilegal para que se nos ofrezca el espectáculo de poblaciones racializadas que aparentemente son bestiales. Entonces, las cárceles son auténticos lugares de negociación. Ahí están negociando las élites de Estado, están negociando los empresarios de la economía formal y a día de hoy, lo que más me importa, está negociando el empresariado mafioso. Pensar las cárceles como esos lugares que justamente por la criminalización y el racismo son auténticas zonas grises, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender que las cárceles no son la marginalidad, son el corazón del Estado. Un corazón, voy a insistir, estructuralmente punitivo. Dejar de pensar las cárceles como margen para ponerlas en el centro del Estado es fundamental para poder comprender y criticar los estados modernos y contemporáneos. Superar cierta ficción, según la cual un día, ¿no? Después de 200 años de república, un día quizá realmente el Estado genera derechos, igualdad, en fin. Esa ficción es algo que, pensando el Estado desde la perspectiva de las prisiones, podemos superar. Esta es la primera idea que yo quisiera que podamos discutir. Una segunda idea que quisiera poner sobre la mesa y que liga con el tema del trabajo es que pienso que a día de hoy no es posible pensar las prisiones como gestión, si ustedes quieren, como administración de población excluida de los circuitos formales del trabajo. Quisiera recordar que de hecho aquello que hemos señalado como población económicamente informal, ¿no es cierto?, las masas excluidas de los circuitos legales del trabajo, no son un fenómeno del día de hoy, fueron un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, coincidió con la reforma agraria, coincidió con las migraciones masivas del campo a la ciudad, que además no solo sucedieron en el Ecuador, sino a nivel del sur global, en estos procesos de modernización, que no generaron empleo, que no generaron desarrollo industrial, lo que generaron fueron masas de trabajadores, trabajadoras expulsados de la relación obrero-patronal. Esto quiere decir que toda la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI es, digamos, un periodo de nuestra historia en la cual la inmensa mayoría de la población económicamente activa está en la informalidad, está, digamos, o liberada por su propia gestión o expulsada de la relación obrero-patronal. Las prisiones no están, a mi juicio, y a día de hoy en la contemporaneidad, para administrar población económicamente, digamos, expulsada de los circuitos legales. Voy a tratar de argumentar que las prisiones en este momento son auténticos lugares de producción, casi en el sentido fabril, de fuerza de trabajo para el empresariado mafioso y de cuerpos mercancía para el capital. Esto me coloca en otra, digamos, lectura de la contemporaneidad.
¿no es cierto?, que deja de soñar con el pleno empleo para poder entender cómo las dinámicas contemporáneas del capital sobre una importantísima población trabajadora, ¿no es cierto?, sobre una importantísima población proletaria, si quieren ustedes, en realidad está construyendo fuerza de trabajo para nuevos negocios, que son negocios ilegales, son negocios que pueden desplegarse sin los controles de ley y por tanto negocios de superexplotación, negocios que pueden llevar efectivamente a la muerte y desaparición impune de los trabajadores de este empresariado mafioso, que muchas veces son cuerpo mercancía. Estamos en otro punto, que ya no tiene que ver con el pleno empleo, que ni siquiera tiene que ver con el trabajo informal, legal, con el cual puedes ganarte la vida, sino con los nuevos requerimientos del capital, que en nuestro país, en nuestra región, en el sur global, es fundamentalmente un capital ilegal. Tenemos que empezar a ver al empresariado mafioso, tenemos que dejar de pensar blanquito, tenemos que dejar de pensar como si la élite fuera siempre legal, una dignísima burguesía. El empresariado que acumula capital es un empresariado ilegal. Y las prisiones son lugares para acumular cuerpos mercancía y para acumular fuerza de trabajo en nuestros hijos, ¿no es cierto?, en los jóvenes racializados, despojados, digamos, de horizonte laboral y ciudadano. En ese sentido, me parece fundamental poder volver a pensar a la clase trabajadora desde las perspectivas de los nuevos requerimientos del capital. ¿Cuál es el contexto? Creo que lo conocemos más o menos bien y por eso lo voy a decir rápido, pero si no lo conocemos bien, luego lo conversamos. No se olviden que la fase que conocemos como neoliberal, a partir de 1980 en adelante, lo que algunas autoras como Sassen están pensando como capitalismo avanzado, es una fase de nuevo despliegue de las dinámicas de acumulación originaria de capital. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de de las ruralidades? Estamos viendo la avanzada del capital extractivo que trabaja en el despojo de tierras y territorios para la explotación minera, para la producción de palma africana, y ahí también está esta dinámica sicarial. Vemos al mismo tiempo, junto con estos procesos de acumulación por despojo, de acumulación originaria, si queremos pensar con Marx, con Harvey, asociados también a dinámicas de acumulación ilegal de capital. Lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en provincias como Esmeraldas. En la misma medida en que se nos presenta una provincia mafiosa, atravesada por el narco, vemos cómo se está desarrollando la empresa de palma africana, grandes plantaciones. Ahí vemos un vínculo inmediato entre acumulación ilegal de territorio, acumulación legal de empresarios de palma africana y fuerzas paramilitares mafiosas expulsando a la población. ¿Ven? Entonces es un contexto en el que tenemos que entender con mucha claridad las nuevas dinámicas del capital, que no son las de la fase industrial, son las de la fase neoliberal. Y además, insisto, en donde se ponen en relación el empresariado legal e ilegal juntos en procesos de acumulación por despojo. Lo estoy diciendo bien, no estoy hablando muy difícil, todo chueco. Es que me interesa pensar, porque lo que está en juego son nuestros hijos, ¿no? Los hijos de las compañeras de la organización en la vida real, aquí y ahora, en cuerpo presente. Y estos son jóvenes que efectivamente están siendo interpelados por este empresariado mafioso para entregarse a sí mismos a estas dinámicas carniceras, como sicarios, como jóvenes que, despojados del derecho a la ciudadanía, se les ofrece la posibilidad de ser gentes en la mafia. Y en ese sentido voy a insistir que las prisiones de nuevo están en lo que quiero definir como corazón del Estado moderno. Esa la segunda idea desde la perspectiva de los trabajadores que quería colocar sobre la mesa. Y una tercera y última idea que me parece importante poner sobre la mesa para poder discutir en común, y que está asociado también a el tema que nos habían propuesto en la mesa, es pensar lo que significa la palabra expulsión.
Nos propusieron en la mesa hablar sobre las prisiones, la represión y las prisiones, pensando en la población expulsada del trabajo formal, de la relación obrero-patronal, de la, digamos, explotación con patrono. Yo quisiera que pudiéramos pensar más bien la expulsión, quizá como nos enseña Saskia Sassen. La expulsión no se da hacia los márgenes. La gente no está siendo, los jóvenes racializados que vemos morir y matar en las prisiones, la gente empobrecida, no está siendo expulsada fuera del sistema. Está siendo expulsada del contrato social, está siendo expulsada del derecho a la ciudadanía, está siendo expulsada al corazón del capital. La expulsión es hacia adentro, la expulsión es hacia el centro de las dinámicas de acumulación masiva de capital que estamos viendo a día de hoy. ¿A dónde están siendo expulsados? Efectivamente están siendo expulsados, privados de ciudadanía, cosa que hace el Estado con el encarcelamiento, privarte del derecho a ser ciudadano, privados de ciudadanía, expulsados de la comunidad ciudadana, ¿no es cierto? Son entonces expulsados a las dinámicas ilegales de acumulación, que son efectivamente las que ahora estamos viendo que en nuestro país producen masivamente acumulación de capital. ¿Por qué creo que, estas tres ideas, ¿no es cierto?, pueden ayudarnos a pensar? Voy a insistir. La primera, colocar a las prisiones como corazón del Estado, nunca como margen. Segundo, empezar a pensar la población trabajadora no en el horizonte obrero patronal, sino en el horizonte del capitalismo avanzado, en el horizonte del despliegue de las dinámicas de acumulación paralegal, ilegal, ¿no es cierto?, de capital. Y tres, dejar de pensar la expulsión como una fuera, para entender que estamos entregando masas de jóvenes al corazón, digamos, del capital. ¿Por qué creo que estas tres ideas pueden aportar a una discusión? Porque como creo que he aprendido en el contexto de coinvestigación en el que estamos embarcadas como mujeres de frente, para hacer una crítica colectiva del Estado, es fundamental poder pensar desde las prisiones y poder desembarazarnos de la ficción de un Estado que un día nos va a dar ciudadanía, ¿no? El Estado en la historia de nuestra región, en las historias de nuestra región, en las historias a nivel global, quizá algunas excepciones, por supuesto, podemos discutir, pero en términos generales han aparecido como indefectiblemente institución en favor del capital, en sus versiones neodesarrollistas, desarrollistas, absolutamente neoliberales, etcétera, siempre, digamos, en favor del capital. Poder desembarazarnos de la promesa del Estado implica entonces la posibilidad de poder vernos, digamos, entre nosotros, nosotras, nosotres, y, digamos, hacer una crítica colectiva que nos permita no ser solidarios con quienes están en la prisión, que nos permita reconocer que adentro y afuera somos los mismos y las mismas, que nos permita reconocer que quienes están ahí son nuestros hijos, que nos permita reconocer que están ahí los expulsados de los pueblos y nacionalidades de la organización política en este momento más importante del país. Digamos, poder vernos como sociedad atenazada por el poder punitivo del Estado, lo cual aparece urgente en un momento de un presente, digamos, en crisis radical como el que desgraciadamente nos está tocando vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención profunda y que en realidad nos pone a pensar sobre la actualidad que estamos viviendo y sobre todo sobre cómo nos estamos viendo nosotras y nosotros como sociedad, tanto siendo excluyentes como cuando nos vemos incluso dentro de nuestro espejo oral. A continuación tenemos la exposición del compañero Ernesto Flores con el tema titulado La prisión política, lucha y salud mental dentro de las cárceles, experiencia de la cárcel de Elín. Gracias. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Igual un saludo a los compañeros, Mateo, Andrea, Alejandro. Cuando estaba en flagrancia, me acuerdo que pensaba y
Y una de las estrategias para conservar mi propia salud mental era como, esta vida se acabó, decía esta vida de hablar en la universidad. Y es interesante que ahora vuelva a poder hacerlo. Y seguramente me guardará esto si es que me quieren llevar de nuevo para adentro. Porque como saben, el proceso no ha terminado, pero esos mecanismos que uno busca para sobrevivir, porque realmente cuando uno cruza, ¿no es cierto?, el umbral de la puerta de la cárcel, es como que la vida se acaba. Y cualquier cosa que uno haya tenido antes es como que desaparece y eso se acabó. Y uno tiene que aprender a sobrellevarlo, porque realmente no es que va a haber en ningún momento alguien que te diga esto es así o asado, a menos de parte de la institución oficial de la cárcel. Obviamente los hermanos PPL les ayudan mucho y eso un poco voy a conversar después, pero es justamente eso de cómo uno tiene que buscarse la herramienta para sobrevivir, desde lo subjetivo psíquico hasta lo material, porque dentro es la vida lo que se pone en juego en cada segundo de la experiencia penitenciaria. Y eso, digamos, yo pasé solo 4 meses en el INTA, ¿no? Pues pensamos gente que pasa 20 años en cárceles de máxima seguridad, entonces no puede dimensionar cómo eso afecta terriblemente la vida, la salud mental de la persona, de su familia, y esto es un tema que no se habla mucho, justamente por lo que decía Andrea, ¿no? Es decir, se cree que es como una población excluida, marginal, delincuentes y se acabó, cuando nos damos cuenta que son nuestros hermanos, ¿no? Es decir, dentro de las cárceles están hijos e hijas de la clase trabajadora, son los que están ahí, y que son el vecino, son el amigo, el que conocí en el colegio, el hermano, el tipo con el que jugaba fútbol, y son aquellos que uno encuentra dentro de la cárcel, ¿no? Y esas son las personas que están padeciendo. Junto dentro de las discusiones del Comité 15 de noviembre, y cuando hemos hablado de esto decíamos que masacres siguen habiendo y la sangre sigue poniendo a la clase trabajadora, capaz no como fue en Guayaquil, que fueron y dispararon contra una marcha de trabajadores, pero en las cárceles los más de 400 que han muerto son hijos de la clase trabajadora también. Es decir, que estén encerrados y en este momento de su vida estén atravesando por la cárcel, no quiere decir que han perdido esa condición. Y además que siguen siendo trabajadores, porque cuando uno está adentro sabe que adentro no es que se deja de trabajar. Es decir, capaz no se trabaja en el empleo formal que tenemos afuera, pero dentro se trabaja igual. Y se trabaja dentro de estas redes del capitalismo mafioso, que es el capitalismo fundamental de hoy en día, que es el único capitalismo que no entra en crisis con la crisis general del capital, y que más bien en vez de entrar en crisis se mantiene a flote y los negocios se hacen dentro de la cárcel, ¿sí? Entonces no es que adentro no se trabaja, se sigue trabajando en las condiciones brutales de lo que es la cárcel y en las condiciones peores aún de lo que es la cárcel en el Ecuador, que es uno de los sistemas, se sabe, ¿no es cierto?, más terribles del mundo por las masacres que ha habido. Entonces, dentro de eso, hay que decir, ¿no es cierto?, que la condición de presos políticos, aunque yo creo que todos son presos políticos, ¿no? Es decir, las personas que están en las cárceles, todos son presos políticos, porque son presos de una clase social que está siendo reprimida por otra clase social, y que dentro de los negocios, de lo que se considera legal o no legal, pesan mucho los prejuicios de una clase sobre la otra, y lo que una clase considera legal es lo que va a hacer hacerle una persona un empresario exitoso, y lo que no es legal le va a convertir en un PPL. Con el tema de las drogas es muy claro, ¿no? Es decir, yo conocí muchos compañeros que les cogieron con drogas ilegales, pero no le conocía al dueño de Cervecería Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Si el alcohol es muchísimo peor que la marihuana, ¿no?, a nivel de salud física, salud mental, y sin embargo el dueño de Cervecería Nacional debe ser un empresario que está ahorita cenando con el presidente, y una persona que se dedica al negocio, ¿no es cierto?, de una droga que se considera por la sociedad ilegal está en la cárcel. Entonces realmente son los prejuicios de la clase dominante que marcan eso, ¿no? Y los negocios que se vuelven competencia fuerte para esa clase son los que son castigados con la prisión. Entonces, dentro de esto, lo que queda claro es que hay una prisión política general, pero digamos que nosotros íbamos con el membrete, y eso de alguna manera nos permitió hacer un trabajo extra de aquel que se puede hacer, porque quizás hubiéramos entrado como comunes, se pongo entre comillas porque claro que eso no es lo que yo pienso, seguramente la posibilidad de hacer el trabajo con los demás privados de libertad hubiera sido mucho más complicado. Entonces, una de las primeras cosas que habría que decir es que sin duda comparto la idea de que la cárcel es una estructura central de lo que es el Estado moderno, ¿no? Y eso es una cosa que es bastante clara. Pero cuando uno cruza la puerta, el Estado en cambio desaparece, que es como una paradoja. El rato que uno cruza la cárcel y entra ahí, se acabó. Recuerdo que un compañero que estuvimos en flagrancia nos decía, aquí tienes que jugar vivo o no sales vivo, nos decía, ¿sí? Porque él había estado ahí en la cárcel y creo que tenía toda la razón. Entonces la primera idea que llevamos en la cabeza es que hay que jugar vivo, y si no juegas vivo de aquí no sales, porque obviamente si vas a meterte con quien no debes, a hacer sapo o cosas así, la cosa te va a complicar mucho más. Y ese jugar vivo era como ese consejo que te llevabas de que aquí si no juegas vivo no vas a salir. Y en efecto, cuando entramos a la puerta del Inca, comienza así porque se acaba el Estado. Es decir, si hay uno no juega vivo, está complicado, porque no es que uno tiene una estructura que le va realmente a garantizar la vida. La vida dentro de las cárceles no vale nada, ¿no? Y todos los días no vale nada. Es decir, no hay adentro ninguna institución ni ninguna forma de cuidado del preso. El preso se cuida a sí mismo y si sale vivo es por su propio
capacidad de relacionarse con los otros y sobrevivir, generar grupos de apoyo, afiliarse con alguien, reunirse, jugar vivo, como decían adentro. Entonces, ese hecho ya marca de por sí, ¿no es cierto?, una cuestión de un abandono estructural. Y si vamos que ese abandono es en la supervivencia, en la mantención de la vida, imaginen lo que será en otros ámbitos, ¿no es cierto? Ámbitos de salud física, obviamente es una cosa catastrófica. Si en los hospitales públicos no hay medicina, imaginen en la cárcel sobre la medicina. Es decir, si hay paracetamol, todos buscábamos lograr un cubo para ir al centro médico porque el paracetamol es lo único que hay. Y teníamos guardados los paracetamoles por si acaso nos dé alguna cosa para tomarnos y que no nos duela la muela, la cabeza o lo que sea. Salud mental, imagínense, habrá algo. Solo en el Inca voy a poner el ejemplo. Había un psicólogo para 1500 ppls. Yo pasé 4 meses, ni le conocía al psicólogo. Entonces es una cuestión así. Y pensemos además que los problemas que a una persona le llevan a ir a la cárcel no son solamente sociales, ¿no es cierto?, alejados de lo que es el tema de la salud mental también. Es decir, dentro de todas las problemáticas que a uno le llevan a la cárcel están problemas familiares, están problemas personales, problemas de la historia vital del sujeto, que nunca se toman en cuenta. Y cuando uno entra tampoco se toma en cuenta. Es decir, no solamente que sea psicólogo, porque nunca le conocí, pero atención no así. Entonces uno dice, a nadie recibía ese tipo de atención. Y otro tipo de cosas peor, es decir, pensar en procesos reales de rehabilitación es totalmente falso. Y parece ya una verdad dicha, y es dramático que se diga y que todos estemos de acuerdo. Es decir, lo último que hace la cárcel es rehabilitar a la persona. Y creo que todos sabemos eso, porque rehabilitación no existe. Si una persona se rehabilita es por su propia voluntad de hacerlo, porque quizá cualquier negocio, cualquier trabajo que tenía antes ya no lo quiere realizar, y eso le lleva quizá a cambiar su práctica vital, pero no es que realmente hay un proceso en el cual las personas que van a la cárcel encuentren algún proceso de absolutamente nada. Entonces, de esa manera lo que se va a ver, ¿no es cierto?, es que todos aquellos efectos que nosotros vemos y que se mediatizan como una cuestión del salvajismo y brutalidad de los privados de libertad, es realmente el abandono en que se encuentra la población que está en las cárceles. Entonces, yo no tengo salud mental, no tengo ningún tipo de atención, se destruyen los vínculos familiares. ¿Cómo espero que las cosas sean mejor en la cárcel? Por ejemplo, los vínculos familiares se fragmentan el rato que uno entra. Yo no pude ver a mi familia un mes, y digamos que yo entré con este membrete de preso político. Yo no quisiera imaginarme qué sucede con los compañeros internos que son de alguna otra provincia, por ejemplo, y que no le pueden ver a su familia 6 meses. Y que además no hay comunicación, porque todos sus derechos básicos de comunicación con la familia se pierden cuando entra a la cárcel. Uno no se comunica con nada hasta que a la institución donde uno cayó le dé la gana de comunicarle con la familia. Entonces, si el vínculo familiar se fragmenta el vínculo laboral, el vínculo afectivo, realmente las cosas se ponen complicadas. Por ejemplo, los temas de pareja son muy complicados dentro de la cárcel. Esa relación de pareja se destruye por muchas razones, no solo por el hecho que la persona está aislada y incomunicada con su pareja y que le verá si tiene suerte una vez al mes, sino por todo lo que implica, por ejemplo, esa visita. Especialmente en el caso, estuve yo en una cárcel de varones, ¿no es cierto?, la visita de las compañeras mujeres, pues, ¿no? Ese acto humillante de desnudarles, de revisarles los genitales, de exponerles ante un montón de guardias y policías, es algo que las mujeres no quieren pasar. Más de un compañero interno me relataba que su relación de pareja se destruyó porque su mujer no es que no le amaba, sino que no quería pasar por la humillación que tenía que hacer para ir a la visita íntima. Entonces nos damos cuenta en la condición en que realmente estos vínculos, ¿no es cierto?, que son los que nos sostienen como sujetos, se destruyen. Y en efecto dentro estaban destruidos. A eso sumémosle, por ejemplo, la violencia permanente, la ausencia de privacidad. Es decir, no sé si esto se puede explicar a quien no ha pasado por la cárcel, pero el hecho de convivir en una celda de 3 metros con 12, 13 personas es que la privacidad se pierde totalmente en todos los sentidos. Es decir, esa privacidad que uno tiene en su casa, de encerrarse en el cuarto, en una cárcel no existe. Es decir, uno está expuesto totalmente a eso. La desnudez, por ejemplo. Es decir, la desnudez, que es una de las cosas más privadas que uno tiene. Cuando uno entra a la cárcel se acabó esta cuestión. Desde que entra a flagrancia le toca bañarse ahí donde le hacen bañar, hasta todo el proceso. Cuando uno entra al pabellón le hacen bañar. Y si el pabellón tiene puertas, buena suerte en el Inca. Si no, nada, y se baña delante de todo el mundo y tienes que bañarte ahí. Y no es que puedes decir, no me baño porque no quiero que me vean. Es decir, es una regla que uno no se puede transgredir. Todo ese tipo de cosas se rompen. La comida, por ejemplo, es decir, todo se vuelve un acto que tiene que ser compartido con 13 personas, que son los compañeros de celda. El aspecto, por ejemplo, de lo que es la ecología mental, que eso se habla justamente en el tema psiquiátrico, también se rompe. Es decir, este hecho de estar permanente viendo a otras personas, conociendo a otra gente, dentro de la cárcel se acaba, porque ves a la misma gente todo el día, todos los días, las mismas paredes, y yo veía comportamientos que veían los pacientes psiquiátricos, que es, por ejemplo, un clásico, que es pasearse por el lugar. Entonces, si van a un psiquiátrico, van a ver que los internos están paseándose por el pabellón, y en la cárcel es lo mismo. Y cuando un compañero comienza a pasearse por el pabellón es que algo ya le está fallando, que es lo que me daba cuenta. Es decir, no sé si de fuera de la psicología social notorio, pero dentro sí. Porque yo veía que un compañero, incluso compañeros míos, presos políticos, comenzaban a pasearse por el pabellón y es que había que hablar con ellos, porque es que algo estaba mal. Porque comenzaban a darse vueltas por el pabellón y es porque algo en la cabeza ya no le podían aguantar.
Y es porque justamente se acaba la privacidad, se acaba la ecología mental, no hay vínculos familiares. Todo lo que sucede adentro también es un conjunto de historias que le llegan al PPL y que uno no está claro de qué está pasando. Entonces, por ejemplo, de fuera si me llega una noticia de que mi pareja me está engañando, me sentiré mal y buscaré hacer algo. Dentro de la cárcel llegan un montón de historias y que uno no sabe si son verdad o mentira. En nuestro caso, un montón de ideas del tema de la persecución política, pero a mis compañeros les llegaba que la mujer les engañaba, que pasaba esto, que pasaba lo otro, que el hijo ni sé qué. Y es una tensión porque además no se puede hacer nada. Es decir, no es esta posibilidad de salgo y resuelvo y ya veo qué hago, por último me hago el loco, nada. O sea, simplemente no saber qué sucede y estar ahí en esta condición. Y dentro de eso, además, ¿no es cierto?, la otra cuestión que habrá que tener en cuenta es que es un ambiente violento, porque nada más no puede ser de otra manera. Entonces no hay esa tranquilidad de saber que al siguiente día voy a llegar a la cama a dormir. Entonces, con menos los que teníamos que salir del pabellón, en mi caso yo salía a la biblioteca, no sabes si regresarás. Es decir, es como, capaz no regreso, y capaz que esa comunicación que tuve con mi familia en la mañana, en la noche no va a tener porque capaz que no estoy vivo. Y en esta época de crisis penitenciaria, peor todavía, porque ya venía el rumor de que se van a activar, así se dice en la cárcel, ¿no? Se van a activar. Entonces, cuando se van a activar, uno pasaba el día pensando que se van a activar, y oía un ruido en algún lado y decía, ya se van a activar, ya se van a activar, y pasabas todo el día en tensión, porque el rato que se activan es peor. Es decir, si cuando entras ya no existe nadie que te proteja tu vida, cuando se activan, olvídenlo. Todas las autoridades, los guías salen corriendo, y si uno salvó la vida, y si no, pues pasa lo que tiene que pasar. Y a eso además tenemos que sumarle que cuando el Estado ejecuta su función es también brutal. Entonces ahí había, no sé si se llaman así en todas las cárceles, los 11, porque era 11 y ya viene la policía. Y cuando entraba la policía, lo único que hacía es robarte tus cosas. Entonces la policía hacía los 11, entraba a los pabellones y las pocas cosas que lograbas conseguir, que también es un síntoma justamente de encierro, de pequeñas cosas que tienes, tu cobija, tu almohada, tu botella que te sirve para alguna cosa, entraban y se iban robando y destruyendo todo lo que tenías. Entonces lo poco que tenías, la policía entraba y lo destruía. Y esa era la única acción que el Estado ejecutaba. Y esa era un poco la condición. Entonces dentro de eso uno puede imaginarse que la condición de salud mental empieza a deteriorarse. Y las condiciones hay ansiedad, depresión, cuadros psicóticos, bipolaridad, consumo de sustancias, automutilaciones. Todo el manual DSM uno se puede encontrar dentro de los temas penitenciarios. Porque realmente como no hay ningún tipo de atención y cualquier cosa previa que yo tenía se detona y empeora, entonces el tema es así. Entonces, ¿qué se hacía? Y ahí vamos a decir, yo anunciaba cuando puse mi publicidad en mis redes sociales de esto, lo que el Estado no hace. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace el Estado? Atender a las personas. Y lo que planteamos justamente con mis compañeros es hacer eso, es decir, aquí hay que hacer atención psicológica, porque aquí nadie está atendiendo, ¿no es cierto?, a nuestros compañeros de celda. Ahí ni siquiera desde una condición externa, sino desde adentro mismo. Entonces, lo primero que se hacía dentro de la cárcel, un poco dentro de experiencia, del tema de intervención en crisis. Yo a mis estudiantes siempre les decía que en nuestra sociedad la psicología es de crisis, porque nuestra sociedad es una sociedad muy pobre, de mucha crisis, en la cual si no atiendes de eso no eres psicólogo, porque aquí la gente no es que tiene tiempo, algunas sí, para pasarse 8 años en el psicólogo reflexionando filosóficamente sobre sí mismo. Aquí la gente llega al psicólogo a punto de colgarse de una viga, o a punto de hacer alguna cosa terrible en su casa, y así llega al psicólogo. Una persona normal. Imaginen cómo es la condición en la cárcel. Cuando un PPL se acercaba donde mí a conversar, era porque estaba a punto de hacer locuras. Y no locuras como yo digo, voy a hacer una locura y voy a hacer algo aquí en la calle. Locuras de verdad, apuñalarle al compañero, hacer una cosa de esa índole, porque la violencia es muy fuerte. Y digamos que había momentos en los cuales la intervención se volvía clave, que yo me he acordado de 5 claves. El primero son cuando reciben la condena. Como el Inca de un CDP, ese es un momento, por ejemplo, terrible en la vida de todos los PPLs. Entonces, el rato que uno tiene que enfrentarse a la Corte de Justicia y te condena, es un momento en que necesitas de ley atención. Entonces, recuerdo que más de un compañero llegaba con que me condenaron a 6 años, 8 años, 10 años, 20 años de cárcel, y no había una atención de nada. Es decir, yo recuerdo que estaba en la biblioteca, les veía que estaban paseándose por afuera y ya sabía que algo querían. Les decía, ¿qué pasó? Y pasó esto, me quemaron 20 años, me quemaron 8 años, me quemaron 5 años. Y eso implica que durante todo ese periodo no volverás a ver a tu familia, a tu pareja, ni a nadie. Entonces, siempre uno dentro de la cárcel, incluso hasta ahora, en los juicios uno guarda la expectativa, incluso sabiendo cómo funciona todo, de que capaz va a haber la posibilidad de salir. Y cuando dicen que no vas a salir y ya está marcada la condena, es una cosa realmente que te descontrola como persona, te hace entrar en una crisis sumamente grave. Problemas familiares, ya he hablado de eso, muertes de familiares que se dan, que es cuando sabes que se muere un familiar y tú no puedes estar ni en el funeral ni nada porque se murió. Los traslados, que son terribles porque la forma de los traslados es totalmente antitécnica. Entonces, los motines en el Inca, por ejemplo, se dan por los traslados, porque entra la policía, coge a los PPLs, les mete al bus, al barco que suelen decir, y les va llevando al que sea, y de esa manera genera toda una crisis en las personas. Entonces el temor a ser trasladado o lo que pasa después del traslado genera crisis. A mí mismo,
Cuando me enteraba que algún amigo le habían trasladado y sabía que le llevaron a la Tacunga y que quizás nunca le vuelva a ver, era una cuestión que te descontrola, o saber que el próximo puede ser tú. Entonces están llevando por orden de antigüedad. Los que tienen para 20 años se van, los que tienen 15 se van, ya te toca a los que tienen 10 años. Y sabes que el próximo trasladar serás tú, y es una situación de ansiedad terrible. Y hay un fenómeno propio de la cárcel que le decían coger la cana. Entonces decían, hoy te cogió la cana. Y cuando te coge la cana es cuando amaneces ansioso, de mal humor, agresivo, preocupado. Y esos son los peores días dentro de la cárcel. Entonces cuando el preso te dice que le cogió la cana, entre otras cosas es ese momento en el cual ya estás en desesperación. Porque te pasó algo, porque fue un mal día, soñaste mal, dormiste mal, algo pasó y es cogerte la cana. Y ese día, por ejemplo, hay que hacer intervención en crisis. Porque suelen ser los peores días y son los días en los cuales me violento, me intoxico con alguna cosa, me peleo con los guías, me calabocean, como se dice ahí. Porque hay calabozos, ¿no? A pesar de que la ley lo prohíbe, hay calabozos. Y cuando uno tiene problemas con los guías porque te cogió la cana, terminas en el calabozo. Además que dentro de la cárcel hay una serie de reglas que uno no puede romper. Entonces no es que uno va y se pelea con quien le da la gana. Son normas que se tienen que seguir y cuando no le coge la cana no le respeta. Y eso genera un montón de problemas que para mí son los principales problemas que había ahí dentro. Entonces, un poco el trabajo que se hacía en estos casos es el tema de trabajar sobre la crisis, que es el trabajo que se tendría que hacer. Es decir, en la cárcel las condiciones de las personas son de crisis permanente. Un psicólogo que trabaja en la cárcel tiene que estar trabajando sobre la crisis. Y el trabajo no se puede hacer en el consultorio, el trabajo es en el pabellón. Y es donde los psicólogos no van, porque tienen miedo de entrar. Y es un miedo además absurdo, porque quienes estamos adentro sabemos que al psicólogo nadie le va a hacer nada. Es decir, si a un PPL se le ocurre hacer algo al psicólogo va a ser mucho peor para él, porque hay reglas muy estrictas en la cárcel. Hay una ética muy fuerte, por ejemplo, de no hacerle nada al extraño y menos al que viene a ayudar. Eso en la cárcel jamás sucede. Pero sin embargo la atención se da en los consultorios. ¿Qué atención puede haber en un consultorio? ¿De qué? Es una cuestión que no tiene sentido. Entonces el trabajo tiene que ser ahí. Y la ventaja nuestra, mía en este caso, era justamente poder trabajar en las celdas con los compañeros. La otra cuestión importante que hicimos dentro fue la posibilidad de generar procesos de teatro terapéutico, por ejemplo, que me parece que fue clave también. Y que es el tema de cómo se puede trabajar con grandes grupos, que es algo que no se hace tampoco en la cárcel. Es decir, las terapias grupales suelen ser unos procesos solamente de consejería. Y recuerdo que hicimos un teatro terapéutico con la vida de Nelson Mandela porque justo fue el día del PPL, que coincide justamente con el nacimiento de Nelson Mandela. Y era el trabajo justamente de ver que todos somos presos políticos, porque la historia de Nelson Mandela, que es un preso político, se ve la historia de todos los PPLs, la injusticia de las cortes de justicia, la brutalidad de la cárcel, el maltrato que recibimos los que entramos a la cárcel y ese tipo de cosas. La otra intervención que era bastante importante era el tema de la terapia placer, y es la que se hacía en los patios cuando teníamos patio. Y que es justamente la posibilidad de trabajar donde tengas espacio, y que es la necesidad, es tan grande que tienes que trabajar sentado en el patio, ¿no es cierto?, en algún lugar del pabellón donde puedas estar tranquilo con otro PPL, en la misma celda, y que es esto romper como, no sé si aquí hay mucha gente de psicología, pero es idea que la psicología solo se hace en el consultorio, porque en la cárcel no hay consultorio, y si no haces el trabajo donde están las personas no puedes hacer absolutamente nada, y en el patio donde quieres conversar, en el pabellón quieres conversar, en el economato quieres conversar. Entonces a veces cuando estás sentado en el economato es el único momento en el cual puedes contar aquella cosa que te está pasando. Y lo último que siguen haciendo mis compañeros, porque bueno, yo ya estoy afuera, es justamente el tema de la educación popular, que para nosotros tiene que ver con un contexto de redignificación, que es también lo que se decía, es decir, los compañeros siempre decían uno está preso pero no muerto, y eso es verdad, es decir, el hecho de estar preso a una persona no le ha quitado su dignidad ni su condición humana, y que es algo que desde fuera se maneja así. Entonces murieron 400 PPLs y a nadie le importa porque eran PPLs. Y eso no es así. Dentro de la cárcel son personas que tienen dignidad, son personas que tienen toda una vida, ¿no es cierto? Todo un núcleo social, somos personas, porque también estuve dentro, y que sientes que te vulneran eso, y es lo que te lleva muchas veces a la reacción violenta que tienes frente a los guías, las autoridades y quien sea. Y es justamente esa redignificación que yo creo que la educación popular te permite, porque la educación popular se basa en la idea de que todos son educadores. Entonces lo que hacíamos nosotros adentro era tratar justamente de que todos los conocimientos y saberes que el PPL tenía los ponga al servicio de la educación, no importa si es la educación formal, regular o el conocimiento que la vida te da de un montón de cosas. Y en los talleres de educación popular era interesante porque la mayoría del tema, luego del tema del día, era justamente los saberes que la vida penitenciaria te da, es decir, cómo aprender a sobrevivir en la cárcel y en la calle, que era como principal necesidad. Para terminar, esto que es básicamente una experiencia, y además como todavía faltará mucho seguramente para irle dando forma, es este hecho de que dentro de las cárceles existen estos procesos que se generan porque nadie te los da desde fuera.
Entonces, el momento en que el preso, ¿no es cierto?, se encuentra que está aislado y aislado totalmente de la sociedad, de su familia, de todos los vínculos, sin ningún tipo de atención, comienzan a surgir las formas de salud. Y las formas no solo de salud mental, sino de salud física. Hay compañeros que te hacen la dieta, hay compañeros que saben cómo prepararte los alimentos, cómo conservarlos, la electricidad. En la cárcel todo lo que es el cogido eléctrico es hecho por nosotros mismos. Y la educación también, y la psicología también, y todo nace justamente de esa ausencia. ¿Qué reflexión me llevo de eso? Me llevo la reflexión justamente de que ahí, donde está la clase trabajadora, empiezan a nacer también el porvenir. Que capaz es muy difícil decirlo en la cárcel, porque en la cárcel hay este estigma que cae sobre el PPL, pero así como en las comunidades, como en los barrios y eso, en las cárceles es lo mismo. Yo puedo decir que no estaría aquí hablando con ustedes si no hubiera sido por mis hermanos PPLs. Porque realmente ese no es mi mundo. Y si los PPLs no me hubieran dado su afecto y cuidado, yo no estaría aquí para conversar lo que estoy conversando, porque capaz no estuviera vivo nomás. Y porque llevarse y aprender ese mundo implica estar con los compañeros que saben y están más tiempo que uno. Y esa enseñanza de ellos me permite estar aquí. ¿Qué es eso? Es la solidaridad de la clase trabajadora. Y esa solidaridad que me permite estar aquí es aquella que se debe rescatar y justamente llevar adelante. A mí me parece que mucho de lo que hemos hecho los de izquierda ha sido trabajar con todos los sectores que están acá, pero nos hemos olvidado, por ejemplo, de esta población. Y es como que no existe el PPL, existe el obrero, existe el trabajador, existe el autónomo, y el PPL no está ahí. Y ahora, después de haber estado dentro, creo que está ahí. Y ahí se debe hacer salud mental, se debe hacer educación, se debe hacer el mismo trabajo popular que se hace afuera, justamente con esta población que es clave, porque donde más duro pega el capital, donde más fuerte pega el sistema, es donde esos lazos humanos de solidaridad, de ternura, de afecto van creciendo. Yo voy a terminar, lo último que voy a decir es que nunca he visto tanto ternura como en mis hermanos PPLs. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por compartir tu experiencia y por también darnos una perspectiva desde la psicología. Muchas gracias. A continuación, entonces, tenemos las intervenciones del público. Tenemos preguntas. No sé si tenemos un micrófono inalámbrico o... Ya, perfecto. Entonces, son libres de hacer preguntas o intervenciones por parte del público a continuación. Una vez que hayamos visto todas las la brutalidad del sistema, la carga que cae sobre los presos y las presas políticas, cae sobre las familias. Entonces, no son, no sé cuántos están ahora encerrados, ¿no? Son 30.000, no sé. Pero esto hay que multiplicar el número con 4. ¿Sí? Y lo digo porque yo soy tía de nuestros rostros y viví lo que es la tortura que el Estado aplica sobre las familias, no solo sobre los presos y presas, sobre las familias. Tortura, humillación, maltratos, todo el tiempo. El SNAI, los militares, la policía, la fiscalía, el sistema de justicia, el gobierno. Entonces, eso hay que decir porque es tortura. Es tortura psicológica, es humillación, es no saber si están vivos o están muertos, están vivas o están muertos, no sé si comen, si no comen. Cuando uno va a visitarles, tener que pasar filas de 1 hora en la lluvia o en el sol. Luego maltratos de los guías, de los policías, primero los militares, que son menos que los policías, porque los policías y las policías son brutales, ¿sí? Para estar 1 hora en un patio, que además la cárcel de Inca creo que es la mejor, donde no hay ni siquiera dónde sentarse. No hemos hecho nada, digamos nada, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, como bien han dicho los compañeros y compañeras, o sea, los que están ahí encerrados, yo diría, casi en su totalidad son empobrecidos y miserables por este maldito sistema. Eso primero quería decir, y Andrea sabe que ella ha trabajado mucho y yo he trabajado con ella hace tiempos, ¿no? En las cárceles, pero ahora lo viví. Y otra cosa que quiero decir a propósito del 15 de noviembre, ahora se está recordando la masacre de los trabajadores, ¿sí? Hace 100 años. Ahora alguien me preguntaba, ¿y ahora qué pasa? Se está masacrando a los trabajadores sin trabajo que están encerrados en las cárceles. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque los que están en las cárceles son trabajadores que además de haber sido privados
del trabajo son encerrados, condenados a estar ahí en una especie de depósito humano. Además, y lo último que hablaba Andrea, ¿no? Los estados siempre han sido el aparato que los gobiernos han usado para pactar con el capitalismo dominante de cada época. Hace 100 años, el gobierno de Tamayo pactaba con el capital agroexportador, la oligarquía agroexportadora y la naciente industria que nunca se desarrolló. Y de ese pacto el resultado es la masacre del 15 de noviembre. Ahora este gobierno fascista de Lazo está pactando con el capital criminal, que no son los que están encerrados en las cárceles. Son los grandes sistemas financieros que lavan el dinero del capital mafioso, narcotráfico, tráfico de órganos, ¿sí? Que además está junto al capital mafioso de las farmacéuticas y al capital mafioso de la industria de las armas. Con eso están pactando ahora. Pues no es una cosa extraña, siempre pactan con el poder, siempre pactan con el capitalismo más brutal de cada época. Y el resultado de eso es el asesinato en masa de los y las trabajadoras. Entonces, decía esto porque ahora están en una campaña contra los derechos humanos. Yo les voy a decir, como familia, 2 veces atacada por el Estado, ahora con mi sobrino, y en la época de Febres Cordero, cuando asesinaron a mi hermana, madre de Ernesto y a su padre, ¿sí? 2 veces. Los únicos que han estado aquí, las únicas organizaciones que han estado ahí para apoyarnos, han sido los derechos humanos. Y ahora el gobierno, con esos medios de comunicación cómplices, lo que hacen es atacar a las organizaciones de derechos humanos, criminalizarlas, cuando es lo único que tenemos frente a un Estado que pacta siempre con las clases dominantes en contra de los pueblos. Eso, y gracias Andrea, justo verte aquí, pues bueno, tienen que ser. Bueno, yo quisiera darte las gracias, Ernesto, por ser la voz, André, porque siempre hablas por nosotros. Yo también soy privada de libertad, digo soy, porque a pesar de que yo esté pagando mi sentencia fuera, gracias a Mujeres de Frente, porque presionaron tanto que me dé mi libertad, sigo sintiéndome presa. Toda mi vida pasé en una cárcel. ¿Y qué se hace cuando nosotras perdimos ya todo? Es bonito. Gracias, Andrea, porque cuando tú me encontraste en la casa de confianza, me diste la oportunidad de aprender en la escuela, de darme cuenta que no era mi culpa haber estado presa. Yo sí digo que qué chévere, Ernesto, que hayas podido aportar tus conocimientos en el Inca, ¿no? Porque como tú dices, tal vez yo entré con un título, con una membresía, porque es duro cuando no eres nadie. Simplemente a veces adentro hay personas que queremos hacer algo, que queremos aportar, pero como no eres nadie, no eres escuchado, ni siquiera puedes reclamar tus derechos, porque si tú les dices yo tengo derecho a una visita, simplemente te niegan incluso esa visita solo el hecho de reclamar. Cuando yo me doy cuenta ahora, porque también tengo mi hijo preso, ¿no? También aparte de que ya me han quitado todos los años que he estado presa, tener a mi hijo presa e ir como visita y ver que no le puedo ayudar, porque cuando estaba libre podía ir a pelear por él si alguien le atacaba, podía discutir con quien sea, a uñas, a todo por mis hijos. ¿Y qué se hace cuando no puedes estar a rescatarle? Cuando sabes que lo van a matar, cuando vives del día a día con el hecho de que no sabes si ya se activan y qué va a pasar con tu hijo, y te pones a imaginarte que tal vez le apuñalen, le disparen, le decapiten, y solo el hecho de pensar ya te enferma. Qué doloroso es ir a la visita y ver jóvenes de 18 años, 19 años, para 10, 12 años. ¿De dónde venimos nosotros los privados de libertad?
yo quisiera, no, y pidiera, estos espacios deberían seguir, estar más seguidos y en lugares más grandes, porque esto del sistema carcelario es algo que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo siente, incluso afuera se siente todo, dentro y fuera, pero nadie habla, nadie dice nada o simplemente se hacen los ciegos. Qué doloroso es ver cuando dicen que se maten entre ellos. Pero si adentro no se puede rehabilitar, ¿en dónde cabe pensar que se pueden rehabilitar en un lugar donde te extorsionan, donde te decapitan, donde realmente nos formaron, nos están formando y nos están haciendo así? El hecho de que estés en una cárcel en donde podías tener comida, tejer, hacer costura, en los hombres hacer muebles, cuadros, y te llevan a un lugar en donde no tienes ni siquiera para sobrevivir, te obligan a acudir a lo ilegal, te obligan a extorsionar, comienza la corrupción porque necesitas comunicarte con un teléfono, te obligan a lo malo y tienes 2 horas de visita. Por lo menos de cuando en las cárceles de cuando estaban acá, tú podías estar con tu familia, abrazarles, sentarte en el piso a comer, pasabas horas hablando, contándoles. Llegan 2 horas en donde el espacio es frío, lejos. Eso endurece el corazón de ellos. Ellos simplemente estamos explotándonos de tantos años de abandono, de tantos años de humillación, de opresión, en donde te meten en la cabeza que no eres nadie, tú no eres nadie y no mereces nada. Entonces lo que pasa es que están explotando, porque si tal vez tuviéramos más tiempo de abrazarles a nuestros familiares, de escucharles a nuestros compañeros, tal vez ellos van con la mente de que si vienen las visitas, ahí las visitas se respetan. Tú no te vas a amotinar porque se sale la visita, puedes amotinarte. Entonces, ¿qué quiere decir ese mensaje? Que necesitan amor, que necesitan también sentir que están al lado, porque a veces, aunque tú no tengas familia, el hecho de que tú veas gente aparte que venga, ya te distraes, ya escuchas, ya conversas. ¿Qué se hace cuando es totalmente un abandono? Yo todos los días, toda mi vida me crié fuerte. Nunca pensé en derrumbarme. He sobrevivido de 1000 maneras en la calle. Pero hoy, con todo lo que pasa conmigo, con todo lo que estoy pasando, y el haber descubierto cada día formas de violencia que se han dado en mi vida, en la vida de mis compañeras, violencias que yo no sabía que eran violencias porque normalicé tanto y para mí era normal todo lo que pasaba conmigo porque me acostumbré, nos acostumbramos, mis amigas, mis hijos, mis compañeras, nos acostumbrábamos a que nos peguen, nos insulten. Hoy que tuve la oportunidad de aprender, que estoy estudiando, que quiero superarme, también es doloroso descubrir todo el daño que me han hecho, todo el daño que han hecho a mi familia, a mis amigos, a los hijos de mis amigas. Y no poder hacer nada. No poder hacer nada porque tengo rabia todos los días de que parece que yo hablo y parece que hago algo. Y no me escuchan. Llego a la otra visita y es la misma tontera. No ha cambiado nada. Hubo la masacre, me voy con las mismas, nos pegan, nos gasean, tratando de hacer algo y nada, ni siquiera resultó nada porque terminaron trasladando, terminaron matándose, terminaron humillándonos a nosotros. No se hace nada. ¿Qué hago? Me pregunto todos los días, ¿qué hago para ayudar? Si yo tuve la oportunidad, quiero que también tengan ejemplo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque es como que peleo contra un monstruo. Y a veces yo sé que mis compañeras, mi colectivo está ahí para apoyarme, pero a veces siento que no sé si sirve, porque es una lucha desgastante.
Muchas gracias, compañera. Gracias por compartir. Un aplauso, por favor. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Yo también soy de Mujeres de Frente y yo también tenía un hijo que estaba detenido, que entró en el 2010. En ese entonces estaba él en el penal García Moreno, con lo cual hasta uno como familiar, tomando las palabras de Ernesto, se podía trabajar para la familia. Y trabajaban ellos, qué sé yo, vendiendo chupetes, vendiendo cigarrillos, lo que sea. Se podía de afuera para adentro mantener a la familia, o también yo también soy, como le digo, soy una persona que no me gusta quedarme de brazos cruzados. He trabajado en el penal García Moreno. Trabajé 4 años y medio vendiendo mis películas, mis CDs, en todos los pabellones. Conocí gente mala, gente buena, hasta los altos narcotraficantes del Sinaloa, todas esas cosas. He pasado una experiencia bien grande, hasta que llegó el 2014 y vieron los traslados a las nuevas cárceles regionales. Entonces en esos traslados me acuerdo que tuvimos un grupo de personas que nos fuimos, incluida yo como mamá, de un preso, porque todavía no se llamaban PPLs, se llamaban solamente presos o detenidos o lo que sea. Entonces desde que pusieron las nuevas cárceles, me acuerdo el 14 de abril, el 14 de febrero fueron los primeros traslados del penal García Moreno. Trasladaron a la primera ala que fue construida en La Tacunga, que por lo cierto me hubiera gustado traer. Yo tengo los recortes, tengo fotos de lo que eran los primeros días de las cárceles, de las nuevas cárceles regionales. Entonces nosotros como familiares, incluida yo, mucha gente, fuimos para el 29 de abril, que fueron los siguientes traslados. En eso de los traslados, justamente era a las 11:30 de la noche, por ahí, del 29 de abril, les trasladaron al resto de personas, el resto de ya PPLs, porque ya salían con ese nombre de PPL. Entonces, incluido mi hijo. Entonces nosotros nos fuimos según nosotros, o sea, ver o por lo menos darle una bendición, ¿no? Que se iban a esos, que les trasladaban. En eso el Serrano, en ese entonces el ministro del Interior, estuvo ahí. Entonces por primera vez conocí ahí al colectivo, a mis compañeras que son ahora, que desde ahí estoy en el colectivo Mujeres de Frente. Subieron, por decir, la chica Salomé Quito y Maye Valdés, que con las dos compañeras nos detuvieron. Fui presa política también en ese hecho de que nos mandó presa el Serrano. Entonces, en ese entonces era la ministra de Justicia, era Lady Zúñiga, que desde ese día yo comencé a pelear porque había muchas injusticias. Yo salía igual, no me daba miedo pelear con ella. Me acuerdo un día peleamos de canal en canal, ella estaba en el 4 y estaba en el 8, justo afuera del penal García Moreno. Entonces ella no tenía corazón, no tenía compasión de nadie. Ella decía, son presos, son polillas, son esto, este otro. Ella nunca decía, son seres humanos. Entonces nos mandó presas, me acuerdo, perdón, me salté, nos mandó presas del 30 de abril, a mi persona, a Maye Valdés y a Salomé Quito. En ese entonces la chica estudiaba aquí, Salomé Quito estudiaba aquí en esta universidad, y Maye Valdés es magíster, es de Francia, es francesa. Entonces nos detuvieron a las 3 y no tuvieron ni compasión de nosotros, porque enseguida nos pusieron por terroristas.
Entonces nos mandaron enseguida al CDP, que todavía estaba el penal García Moreno. Luego de ahí nos mandaron acá a la fiscalía. En la fiscalía hubo una fiscal que ni siquiera ella tenía ni siquiera idea de por qué estábamos ahí. Pero no, ella nos dijo que porque Serrano le ha dicho que nos ponga así, nos puso enseguida que somos terroristas. Imagínense, ¿no? Y bueno, no, yo sí he sido siempre fuerte porque yo he sido criada en la calle. Siempre yo vendo y soy una vendedora informal. He sido siempre bien peleonera. Entonces me acuerdo que ya nos metieron al Inca, nos mandaron de una al Inca y la más sensible era Salomé, porque todavía era una muchacha que recién cumplía sus 18 años y fue a parar en el Inca. Solamente por ella subir a dar refrigerios a la gente, qué sé yo, y les dio la gana de hacernos detener. O sea, él dijo que detenga porque hubo solo unos gritos que le decían torturador, torturador, y no sabía quién era, pero la cuestión es que nos detuvieron, nos hizo detener. Entonces en eso me acuerdo que no tienen límites, o sea, ellos no tienen, ¿cómo puedo explicar a estos malditos? Puedo decir, ahora se les dice, antes malditos, ahora asesinos. Porque nosotros ya estando presas las tres, me acuerdo, como yo vuelvo y repito, yo también he sido callejera, de vendedora, todo, me he llevado con todo el mundo. Ahí adentro con mis compañeras no pasamos mal, habían estado unas amigas también ahí, ¿para qué? Nos dieron enseguida unas camitas, unas cobijitas, así. Entonces, lo que sí indigna también es que nosotros, estando ya presas ahí, les mandan este gobierno, todavía había los del GIR ahí, no sé si existe todavía esa policía, nos mandan y estando nosotros en el patio almorzando, nos vienen y nos patean. Y nos dicen clarito, me acuerdo, nos dice, ustedes son los terroristas, no. A ver, tienen que decir que ustedes son y ustedes son. Entonces yo le veo a Salomé que se levanta y se pone a llorar porque era sensible, era chica. Y decía que ella no tenía nada que hacer, que decir, ¿no? Pero ahí me levanto yo y le digo, ¿y por qué? Nosotros ya estamos presas de aquí, nos van a mandar más adentro. Entonces me acuerdo que, como yo he tenido siempre un puesto aquí en la Santa Prisca, ahí he vendido yo. Ahí al frente era en ese entonces de la Energía y Minas, que ahora es, antes era también de los policías y ahora era la DINAPEN, ahora no sé qué será. Había un teniente en ese entonces jovencito que me conocía. Entonces yo me acuerdo que, o sea, yo me pongo bravísima, ¿no? Disculpen, le mandé al diablo, les mandé a los chapas. Entonces me acuerdo que el señor se saca el casco y me reconoce. Me reconoce el señor que, o sea, que yo, o sea, él me conocía años de que yo trabajaba ahí. Entonces él dice, no, dice, la señora no es, ni nadie no son, le digo. Las chicas son estudiantes. Entonces se cogen la media vuelta y se van. O sea, es como una película contar, porque yo no sé, la corrupción es tan grande, que tanto que pelearon muchos colectivos. Habían cartas, no sé cuántas, 5.800 cartas había para la fiscalía. Entonces estaba el fiscal, el Chiriboga, en ese entonces. No sé, eso digo, la corrupción que hay aquí en este país no tiene límites. Porque a nosotros, tanto que lucharon afuera abogados, dándole gracias también al señor Trujillo, alma bendita, él también estuvo con nosotros en las audiencias, con un compañero del colectivo también que era el Panchito, que es abogado, y con Juan Pablo, también que nos defendió Juan Pablo, ¿cómo es de la persona? No me acuerdo, pero bueno, él es de la Universidad San Francisco. Ellos, los tres nos defendieron. Entonces desde ahí hicieron tantos trámites, buscaron, movieron cielo y tierra, pero la cuestión es que
nos sacaron casi a la 1 de la mañana en los carros del Estado. Imagínense en la corrupción, o sea, es como que a qué hora te firma el juez o a qué hora está un juez a esa hora que te dé la libertad, no más, y para 3. Entonces, o sea, eso es lo que yo siempre, o sea, yo me he preguntado, no digo, ¿cómo así nos dan la libertad a esa hora? Y era porque tanto los movimientos, tanto los colectivos lucharon mucho y ya no creo que tenían otra salida para dejarnos libres, para según ellos quedar bien. Entonces, o sea, yo digo, y eso es lo que yo les puedo contar de lo que me pasó de ser presa política. Y de esto de las nuevas cárceles, es como que, no sé, nosotros hemos luchado bastante. Ahora he dejado yo de pelear casi porque mi hijo ya salió libre. No del todo, pero todavía está así. En eso de nosotros es como decía la compañera de allá, que no solamente es de los presos, es de la familia también. Porque en esas nuevas cárceles rompieron todo vínculo familiar. Todo vínculo familiar rompieron. Porque ahí no podía irte a ver máximo 2 personas. Y esas que podías avanzar y entrar. Porque si el perro ya te olía, bien no te dejaban entrar, te dejaban afuera. Te hacían desvestir, te hacían agachar, te metían los dedos. Todo eso le hacían a un familiar. No es que porque ellos nomás estaban presos sufriendo adentro, no. A uno como familiar también. Yo desde luego como mamá, porque a mi hijo le pasaron a la Tacunga, he sufrido todo eso. No solo yo, ni siquiera respetaban a las de la tercera edad, no. Me acuerdo había una abuelita aquí que siempre se iba de aquí, en el penal García Moreno, también le trasladaron allá al hijito, y era muy bien, muy mayorcita. A ella le hicieron desvestir, imagínense. Y yo por pelear por la señora casi me detienen ahí. Porque decía, ¿cómo? Si la señora ya ni caminar podía. Que le hacen desvestir, que quería que hagan los zapitos. ¿Se imaginan? Entonces todo eso la sociedad no sabe cómo se vive. Uno, como ya se ha vivido tanto presa, o tanto como uno se ha trabajado también en las cárceles vendiendo, o qué sé yo, haciendo cualquier actividad, se sabe las cosas que se viven en las cárceles. O sea, todo eso yo quisiera que toda la sociedad sepa y que fuera posible que vayan y vean cómo viven los presos. No porque las cárceles son bonitas por fuera. La comida de ellos no. Yo fui hasta veedora de la cocina de la Tacunga, porque yo peleaba duro con la Lady Zúñiga. Me mandó de veedora a mí, a otras compañeras más. Éramos 8 veedoras de la cocina. Ahí el dueño del catering y todo era Francisco Núñez, que había sido primo de Lady Zúñiga. Entonces yo me peleaba con ellos aquí en el Ministerio de Justicia. Y por pelear con ellos le coge la Lady Zúñiga y le traslada a mi hijo a Guayaquil. Le trasladó a mi hijo a Guayaquil. Entonces yo digo, si uno se alza la voz, toman represalias con nuestros hijos, con nuestros familiares que están detenidos. Pero sin embargo, no sé si valga la pena contar, pero yo me atreví a irme adentro donde la Lady Zúñiga. Y le fui a amenazarle que le voy a arrastrar de los cabezones y no le trae a mi hijo. Hasta ese punto llegué. Me entré porque antes no habían, pues ahora ya hay ventanales, por los ventanales nomás se les ve. Antes sí dejaban pasar a hablar personalmente con ellos. Entonces yo me entré así. Y así le fui y le amenacé, verá. Y ella al año, 1 mes, al año, 2 meses, de nuevo le trajo a mi hijo a la Tacunga.
pero no saben cómo he peleado yo con esa señora. Entonces, dése cuenta, o sea, yo creo que uno a veces es bueno tomar la violencia contra ellos, pero a veces no. Pero yo creo que a veces más no, porque la gente tiene miedo, le atemorizan a la gente no puede hablar, porque si dices algo ya a tu familiar le hacen algo o le mandan a otro lado, o qué sé yo, sin tomar en cuenta que ni siquiera se tiene a veces ni para los carros, porque de aquí a Guayaquil no es 1 o 2 cuadras, ni a La Tacunga, ni a Cuenca. Tienes que tener dinero para poder irte a visitarle. ¿Y qué visitas? Son visitas 2 horas, hasta que tú entres, ya solo desde afuera ya está, que esto, otro, ya ni 1 hora le visitas. O sea, es totalmente un vínculo, rompen el vínculo familiar para todos. Y a uno sí le dañan la moral, le bajan la autoestima, le dañan todo como familiar. Yo eso podría decir. Muchas gracias, compañero. En honor al tiempo, no sé, las últimas palabras de nuestros expositores, ya para finalizar, una vez más agradeciendo la participación de las compañeras. Gracias, Natalia, también por tus palabras, muchas gracias. Y pues Mateo, Andrea, Ernesto, tienen la palabra. No, pues yo ya quedé completamente atravesado por otras cosas, ya de lo que hablé ya no podría volver a hablar, mentira. O sea, pero bueno, sí, o sea, creo que a la larga lo que han dicho las compañeras es sumamente importante, ya que es de esa otra parte que no se ve, ¿no? Más bien nos hacen creer que el que ya llega preso, hasta su familia lo hace en la espalda, se podría decir, y creo que eso es algo que de una u otra manera marcó la prisión en el siglo XIX también, porque siempre se trató de hacer ese estigma de diferentes maneras, ¿no? Incluso en otros países decían que les ponían camisas con una manga más larga que otra para que el bronceado sea, si es que ellos salen o lo que sea, por el bronceado mismo se den cuenta siempre todos que esa persona estuvo presa, ¿no? Entonces como que hay esa intención desde el Estado de invalidar casi a todas las personas que han pasado por ahí, y como lo dijo Ernesto, creo que muchísimas figuras que ahora las vemos como re bacanas o re bien, re chéveres, como Eugenio Espejo, como Eloy Alfaro, como Flavio Alfaro, como todos los que han estado presos, ¿no? Y hasta Vicente Rocafuerte, que también después habla de eso. Entonces, cuando un preso es héroe y cuando un preso es villano, ¿no? O sea, tal vez es ese tema de ver la perspectiva desde otro lado, de encontrar esa humanidad, así sea que nos hagan creer que no existe, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto, y como dicen las compañeras, seguir en este camino, en este trayecto, aunque parezca imposible. Creer en un mundo sin cárceles, tal vez no lo veamos en nuestro momento biológico, en nuestra vida, pero creo que en algún momento se podrá pensar. Yo quiero decir 4 cosas muy puntuales. Estoy muy agradecida por esta conversación y muy decepcionada por la universidad en la que tenemos esta conversación. La verdad que de verdad dice el profe, digamos, en una universidad que no quiere escuchar, ¿no? He estado como todo el rato percibiendo este ir y venir de gente que creo que da cuenta de la universidad que se está construyendo, a la cual además me costó un poco entrar porque todo está cerrado, así como privatizado. Te piden cédula, bueno, en fin. Y creo que para mí, y me parece muy importante nombrarlo, es muy significativa la manera, digamos, del público, ¿no? Tal vez es porque soy profe en la universidad pública, en donde nos escuchamos más, no debatimos más, nos pegamos más, nos odiamos más, nos amamos más, estamos más vivos, me parece a mí, intelectualmente, ¿no? Entonces sí quería
nombrarlo, no para cuestionarlo, pero para nombrarlo, en fin. El segundo asunto que quiero decir, bueno, y al mismo tiempo estoy muy agradecida porque escucharte, Natalia, escucharte en tu investigación, Mateo, escuchar a las compañeras, ¿no? Y esta posibilidad de hablar con tanta fuerza, escuchar a Ernesto, cómo está elaborando, digamos, toda esta experiencia. Creo que este ha sido un foro riquísimo, ¿no? Y creo que lo que traté de decir es que me dio como mucha pena que el estudiantado o quien haya sido convocado se lo perdiera, ¿no? Como por incapacidad de escuchar. En fin, lo segundo que quería plantear es un debate contigo, Ernesto, que sé que no se va a saltar, pero lo voy a dejar abierto, porque yo voy a insistir en esta idea que estamos planteando nosotras, de que la prisión está en el corazón del Estado moderno. Y pensar el Estado desde las prisiones nos permite entender que es estructural, indefectiblemente punitivo. Es una ficción de civilización. Y cuando tú planteas, cuando uno entra a la cárcel, el Estado desaparece. Solo dejo el debate abierto, ya sé que es grandísimo, ¿no? Yo voy a plantear que considero que no, que cuando entras el Estado aparece en su más pura expresión, en esa expresión desembarazada de civilidad, de buenas maneras, en fin. Creo que aparece claramente el lenguaje homogeneizador que borra las diferencias. Ayer Juanita nos dio una clase sobre racismo, ¿no? Nos contó lo que implica tener que aprender a hablar castellano para poder, digamos, participar de este estado macabro, y aprender este castellano es también aprender un idioma homogeneizante que no sabe ver la diferencia, y eso es lo que está pasando en las prisiones. Los procesos burocráticos, racistas, la violencia de clase institucionalizada sin ningún tipo de ficción, digamos, de progreso, ¿no? Creo que debemos avanzar en esta crítica de la cárcel como corazón del Estado, como el Estado en su más pura expresión, quizá para lograr lo que Mateo nos está proponiendo, y nosotros trabajamos también. Tenemos que tener un horizonte de un mundo sin prisiones, aunque fuera un horizonte de pensamiento. La tercera idea que quería colocar sobre la mesa tiene que ver con lo que planteaba Celi y que Mateo me dejó pensando también mucho. Hay aquí como una ficción de progreso, ¿no? Y tú dices, nadie habla. Yo creo que hay que tomar en serio que en este momento el Estado ha abierto una franca guerra contra nosotros, ¿no? Y eso es importante porque cuando Mateo me hizo pensar, cuando habló de la pena de muerte, ¿no? Como una exhibición del dolor público, que implicaba como una contención, digamos, de la voluntad de hacer de la gente, y de cómo, no se olviden que la historia es mentira, que es progreso, siempre es retorno, siempre los tiempos anteriores, voy a decir, retornan, vuelven, ¿no? La colonialidad vuelve, en fin, la historia no es lineal. Y entonces cuando Mateo dice estamos volviendo a una pena de muerte escenificada para paralizar lo social, yo creo que hay que escucharlo y hay que pensar lo que le está planteando, porque eso es muy paralizante, ¿no? Entonces hay que dimensionar que hay una auténtica guerra, ¿no es cierto?, del Estado y el empresariado contra nosotros, que genera también incapacidad de escucha, ¿no? Una tercera idea que quería plantear rápidamente, que es mirar las prisiones desde una perspectiva feminista, dialoga con lo que Natalia ha planteado, y que yo creo que es fundamental. Si vemos desde una perspectiva feminista, la población castigada excede con mucho a la población presa. Y esto, como Mujeres de Frente, también lo estamos diciendo años. Aquí se castiga masas de mujeres, niños, en fin, es un castigo expansivo. Por eso yo insisto que la cárcel está en el corazón del Estado. Su violencia es expansiva, daña tejido social. No es intensiva solamente, sino también expansiva. Pero cuando miras desde esa perspectiva feminista, no solo ves una enorme población penalizada, como dice Natalia, dañada, sino también un vivo tejido social. Y a veces, Elizabeth, yo creo que tanto dolor nos obnubila y no nos deja ver la ternura de la que hablaba aquí mi compañero, ¿no? Esas mujeres, tú misma como madre, están sosteniendo a esta gente. Y la gente se sabe amada también, ¿no? La misma organización que hemos creado en torno a las prisiones, la Alianza contra las Prisiones, lo que hacen los compañeros de educación popular, atención en salud mental. Hay un tejido social que a veces el horror no nos deja ver. Es el mismo abrazo que cuando tú, digamos, hablas, Yasmín sabe dar, ¿no? Entonces es súper importante aprender a ver
la manera en que estamos resistiendo a esto, porque es muy cálida, muy amorosa, muy viva, ¿no? Somos nosotras, y ahí yo creo que también lo que dice Natalia no es solo la penalización salvaje de las mujeres y las familias, sino las familias también son parte de ese salvarse del que habla, no estaban solos, ¿no? Y esa vitalidad yo creo que hay que rescatar. Y una última cosa que me parecía importante dejar sobre la mesa de lo que para mí ha sido una muy rica discusión, tiene que ver con tu pregunta, Eli, y es qué hacer. Y yo quiero decir que de alguna manera estamos haciendo, ¿no? Y eso es importante verlo para alegrarnos, porque uno no puede vivir solo del horror, ¿no? El hecho de estar en foros públicos es poner en discusión estos temas. El hecho de actuar organizadas, que permite que, por ejemplo, tu prisión no sea adentro, sino sea afuera, es mucho, ¿no? Y tenemos que verlo con amor, con confianza. Digamos que yo creo que estamos haciendo mucho y que hay que aprender a ver también toda esta historia desde los modos en que estamos resistiendo, ¿no? Desde los modos en que estamos construyendo tejido social y amor. En este contexto, porque eso da también alegría cuando se logra ver, ¿no? Y también es evidente, ¿no? Eso. Bueno, sí, el debate va a estar bueno porque justo nosotros planteamos que hay un tema de una anarquía del capital y que es justamente eso lo que se ve para nosotros en la cárcel, es decir, ese estado en que se encuentra la sociedad contemporánea, ¿no? La crisis total del capitalismo que se manifiesta de esa manera. Creo que eso sí hay que conversarlo. Sí. Está chévere. Yo quisiera cerrar solo con una cosa. Alguna vez hubo un motín en el Inca y yo estaba así, como uno se pone con el motín, me cogió la cana y estaba conversando con una persona. Y esa persona me decía que lo que hay que rescatar es justamente ese otro lado. Ya todos sabemos lo terrible que es la cárcel, pero también hay que rescatar ese otro lado, que es que ahí se construyen relaciones humanas que son eso, ¿no? De ternura, de amor, de sostenimiento. Creo que hay un tema de género que no se ve mucho, ¿no? Y es que nos sostienen mujeres pues, cuando estamos adentro. Adentro es la mamá, es la pareja, y son los que sostienen a la gente adentro, y son los que uno se queja, uno los que les pide plata, con los que se pelea, porque así es, ¿no? También en los últimos tiempos he tenido la oportunidad de volver a la cárcel llevando a los abogados, yendo a dejar libros, cosas así. Y lo que no me pasó dentro me pasa ahora, y es que se me parte el alma de ver a la gente que está allá afuera, porque adentro uno tiene que estar duro para sobrevivir y no hay nada más que hacer. Pero ahora que voy y veo a las señoras, a las mamás paradas afuera, es una cosa que realmente parte el alma, porque es un maltrato, es humillación, es el estigma, y se ve ahí en esas señoras que están afuera sentadas y que lo único que hacen los funcionarios es decirle, váyase aquí tú me traes la boleta, ¿no? Y la boleta a veces es la vida de la persona, pues, y yo que me tocó quedar una noche más, y justamente en la cárcel sé lo que es una noche más. Y los funcionarios dicen, una noche más no pasa nada, el que está preso sabe que una noche más es terrible. Fue la otra noche que me cogió la cana, lo que no en 4 meses fue la noche que me quedé extra porque no trajeron la boleta. Y quienes hacen eso son las señoras, ¿no? Entonces es una cosa que quedó así. Hay un compañero, un polilla, quienes saben que son los polillas, que él siempre decía, aquí nada se hace por amor. Él me decía eso. Entonces siempre que hacía alguna cosa decía, aquí nada es por amor. Y yo siempre entre mí pensaba, nunca le dije, porque bueno, somos hombres de masculinidad antigua, pero yo le decía, todo lo que tú haces es por amor en mi cabeza. Porque realmente son las cosas así, lo que nosotros hacíamos también así. Obviamente cuando yo hacía también decía lo mismo, nada es por amor, porque dando y dando. Pero ese dando y dando, que es además de nuestra cultura andina, es por amor en el fondo. Entonces esa ayuda que le das al otro, esa pequeña cosa que haces, ese pan que le regalas, esa cosa que estás en algún rato, es por amor, porque realmente no hay otra razón. Hay todas esas cosas terribles, la extorsión, lo que decía la compa, ¿no? Paz en la cárcel, eso es verdad, es el infierno. Pero en ese infierno hay estas cosas, de esas pequeñas cosas que haces por amor. Y que afuera no las haces. Y adentro del pan que no tienes, le das a tu compañero para que coma cuando hay que comer. Y eso creo que también se debe rescatar porque es eso, ¿no? Los presos somos humanos, pues, y la humanidad florece cuando la cosa se pone complicada. Eso, compas, y gracias. Bueno, muchas gracias por haber asistido. De esta manera cerramos esta mesa redonda, no sin antes recordarles que para el cierre de los eventos de las jornadas académicas del 15 de noviembre hay la presentación de diálogos regionales sobre el movimiento obrero y el anarquismo el día de hoy a las 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad. Para quienes estén interesados en asistir, pues, y quienes nos han estado siguiendo a lo largo de estas jornadas, de estos 3 días.